Soy María Esperanza Casulla. Soy Andrés Malamud y esto es Ágora, un podcast de conversación política de El Diario AR. Andrés, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? Bien. Hoy, la idea es charlar de un tema bien lindo, bien pum para arriba, para prepararnos mentalmente para acercarnos al fin de año, que es la guerra en Ucrania, la situación en Europa y específicamente qué se dice acerca de la posibilidad de que haya un ataque nuclear. La guerra nuclear. Exactamente. Estamos grabando esto el día siguiente al fin de la conferencia ministerial de la OTAN que tuvo lugar el jueves de esta semana en Bruselas. Y el día anterior fue la reunión de Ramstein, también en Bruselas. Ramstein es una ciudad alemana donde Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, reunió por primera vez hace unos meses a los países afines, que no son los de la NATO o no son solamente los de la NATO, los de la OTAN. Tenemos que recordar que para no provocar a Rusia, la OTAN se mantiene formalmente afuera del conflicto y no mete un solo soldado de sus 30 miembros en Ucrania. Pero le da a Ucrania todo lo que le pide, salvo por ahora bombas nucleares. Le da armas, le da municiones, le da entrenamiento y le da sobre todo informaciones, servicio de inteligencia que le permite a Ucrania empatarle la guerra a Rusia, que es la potencia con más ojivas nucleares. Y lo que vos planteás específicamente, ¿qué es lo que se dice de la posibilidad de que la guerra se torne nuclear? Bueno, lo más interesante fue la semana pasada David Petraeus y esta semana Josep Borrell, que es el canciller de la Unión Europea, que plantearon claramente que la respuesta sería escalar pero desnuclearizar. En caso de que Rusia tiene una bomba nuclear, los aliados responderían violentamente, pero no con bombas nucleares. ¿Qué significa esto? Que todo ruso fuera de Rusia sería un blanco legítimo. Todas las infraestructuras, todos los equipamientos y todos los soldados y todas las flotas rusas en el Mar Negro, en las zonas ocupadas de Ucrania e inclusive en Crimea, serían, cito textualmente a Borrell, aniquiladas. Y esto es muy interesante porque plantea que la escalada no tiene que ser nuclear. La escalada nuclear lleva al fin del mundo. Así que si Rusia hace un ataque, como se supone que puede hacer, táctico, es decir, que apunte a destruir el ejército enemigo y no el país enemigo, no Estados Unidos, sino el ejército ucraniano en la frontera, entonces los aliados lo responderían eliminando a todo ruso que cruce la frontera. Suena novedoso. Es novedoso y además me parece a mí, yo soy muy ajena a estos temas, no tengo la formación en relaciones internacionales que tenés vos, pero me parece que hay varios aspectos novedosos. El primero es, obviamente hay un montón de paralelos que a uno se le ocurren en la guerra de Ucrania hoy con el otro gran conflicto europeo, que es la Segunda Guerra Mundial, pero hay un factor que es una wild card total, que es el factor nuclear, que no estaba en el teatro de operaciones europeo entre el 39 y el 45. El otro factor que me pregunto cómo juega es que me parece, vos me podés corregir, que quedó demostrado como una simetría en este conflicto entre Rusia y, digamos, la OTAN, ¿no? Ya más abiertamente, que es que Rusia, como vos decías, tiene un alto poder nuclear y por lo que parece no tendría, o por lo menos esa es la amenaza, muchos reparos en usarlo. Pero una cosa que quedó clara en este conflicto es que a nivel de fuerzas convencionales parece estar bastante deslucido el papel ruso. O sea, la única amenaza que tiene es la amenaza nuclear, porque el resto del mundo no piensa que podría ganar una guerra convencional. No sé si me hago entender, ¿no? Entiendo el punto, exactamente. Elaboramos en dos direcciones. La primera es que esto que estás diciendo nos sorprende y, sin embargo, es lo que viene pasando desde Vietnam. Las grandes potencias no consiguen ganar guerras contra enemigos inferiores. A los soviéticos les pasó en Afganistán. Estados Unidos se acaba de retirar de Afganistán también. No es que perdieron la guerra, pero se tuvieron que ir y apenas se van, el enemigo al que supuestamente habían derrotado ocupa todo el espacio que ellos habían hasta ahora controlado. Así que fíjate que en las últimas décadas los límites de la fuerza militar convencional son muy evidentes. Por supuesto que hay excepciones. Gran Bretaña no tuvo problema en recuperar las Malvinas. Pero en general, las grandes potencias contra enemigos que están galvanizados, que luchan por la supervivencia, no ganan y a veces incluso pierden. Y aquí entra la amenaza nuclear. Y aquí te agrego algo más, porque a pesar de que todos los gobernantes europeos tienen la amenaza nuclear en el fondo de la cabeza, cuando toman decisiones están todo el tiempo pensando en eso, en general, sobre todo, cuanto más lejos de Rusia, más preocupados están por la amenaza a las infraestructuras críticas, como las llaman ellos.
no es que te tiren una bomba nuclear, sino que te corten los cables submarinos. Porque esto te deja no solamente sin comunicaciones, sino que te para completamente la economía. Así que lo que están haciendo ahora es tratar de asegurar estructuras críticas contra ataques y sobre todo contra sabotajes. Y aquí empieza de nuevo la acción psicológica, porque las cosas que están pasando no sabemos quién las está haciendo. Cuando hay un atentado en el Nord Stream, en este gasoducto que pasa por el mar Báltico y que transportaría gas de Rusia a Alemania, pero que fue cancelado, no sabemos si fueron los rusos o los estadounidenses. Hay algunos que están convencidos de que fueron los estadounidenses, para evitar que Alemania en el futuro vuelva a depender energéticamente de Rusia. O cuando el atentado con el puente que construyeron los rusos para conectar con Crimea y no tener que pasar por Ucrania. Estamos todos casi seguros que fue Ucrania, pero casi no es lo mismo que seguros. Así que hay muchas incertezas sobre quién está detrás de las cosas que están pasando. Y las cosas que están pasando por ahora no son nucleares. Tienen más que ver con sabotaje que con la bomba atómica. La otra cuestión, y a eso te lo agrego en el subtítulo Cosas que están pasando, es qué pasa en las periferias, ¿no? O sea, nosotros como latinoamericanos sabemos que en momentos de sacudimiento geopolítico, por decirlo así, cuando se desestructura el centro, se desestructuran las periferias. ¿Y qué está pasando en Armenia? Bueno, sabemos que Armenia era un estado que había apostado fuertemente a su conexión con Rusia, un estado pequeño y muy amenazado por un conflicto de décadas con Azerbaiyán. Lo que vemos es que hace unos meses Azerbaiyán volvió a atacar a Armenia y Rusia no hizo nada. Y ahora Armenia recibió a Nancy Pelosi y hizo fuertes gestos de acercamiento a la OTAN. También líderes de países de Asia Central, que eran de plena zona de influencia de Rusia, hace un par de semanas no fueron a un ejercicio militar con Putin. O sea, ¿qué pasa en todo eso? ¿Qué pasa con China? China va a intentar meterse en ese juego. ¿Qué pasa con Japón, que también tiene un conflicto con Rusia con respecto a islas del Pacífico, ¿no? ¿Qué va a pasar con Latinoamérica? Que nosotros, digamos, venimos de décadas de un cierto desinterés de Estados Unidos con respecto a la región y ahora parecería ser que tenemos una posición en donde hay una cierta disputa entre China y Estados Unidos por volver a ganar posiciones en la región. O sea, me da la sensación de que hay más de una dimensión de incertidumbre. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Es tal cual lo estás planteando. Mientras Rusia está entretenida, zonas que eran de la esfera de influencia rusa en este momento van deslizándose en otras direcciones. Y uno de los resultados de este conflicto que me interesa más es qué es lo que va a pasar con el alineamiento de la India. La India es un país raro, que tiene la misma población que China, prácticamente un quinto de la humanidad, tiene la bomba atómica, tiene una gran producción cultural, sobre todo de cine y nuclear, pero también de ingenieros y de técnicos informáticos. Es el país que más produce ingenieros y técnicos informáticos en el mundo, y fue una aliada tradicional u oscilante de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, porque su enemigo es China, con el que tiene disputas fronterizas, para decir lo mínimo. Y ahora que Rusia, por su debilidad, está cayendo dentro de la esfera china, entonces India se va separando de Rusia y va quedando con más autonomía estratégica, o mejor dicho, con más dependencia de los Estados Unidos. Es interesante los movimientos que se pueden producir a partir de lo que vos decías, de lo distraídas que están algunas potencias por la guerra y de lo debilitadas que pueden salir de la guerra. Y ahora debilitadas que salen de la guerra, paso de Rusia a la Unión Europea. La Unión Europea, lo que vimos es que en la última década superó varias crisis, sobre todo 4: el Brexit, la crisis de la eurozona, la crisis de los refugiados y la crisis de los populismos autoritarios. Tiene un país como Hungría, que hoy es autoritario, está considerado así por la mayor parte de la base de datos en ciencia política, y Polonia, que más o menos. Sin embargo, sobrevivió a pesar de las divisiones. Esta crisis la unió. La invasión de Ucrania por Rusia unió a la Unión Europea, pero al mismo tiempo desnudó su subordinación estratégica. La Unión Europea no se defiende sola, la defiende Estados Unidos. Y yo te mencionaba recién la reunión de Ramstein. El tuit de Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, es impresionante. Dice: así es como se ve la unidad. Segundo párrafo: reuní a 50 ministros de defensa de todo el mundo para... No dice me reuní, dice reuní. Lo puse en línea, lo junté y los traje, y aquí estamos decidiendo cómo hacemos para ayudar a nuestros amigos y para decirle a Rusia: hasta acá llegaste. Y la Unión Europea no le queda más remedio que aceptar eso. Tanto lo acepta que Borrell, el canciller, el otro día les pegó flor de reto a los diplomáticos de Servicio Diplomático, Acción Externa de la Unión Europea, diciéndole: pedazos de inútiles, no me avisaron. Estados Unidos venía cantando invasión desde hace meses y ustedes no fueron capaces de salir de los cócteles
para darse cuenta de lo que estaba pasando. A ver si se mueven un poco, porque así no vamos a ningún lado. Bueno, y tal vez como última reflexión, algunos, digamos, voces más ligadas a la izquierda latinoamericana o a la izquierda del sur global, que parecían, no sé si festejar, pero estar muy casi simpatizantes con la invasión Rusia a Ucrania, y un poco el argumento, de alguna manera, es bueno, esto uno puede debatir si está bien, si está mal, el aspecto humanitario, digamos, el sufrimiento, pero esto a nivel global va a tener un efecto positivo, que es disminuir la hegemonía norteamericana, ¿no? Me gustaría preguntarte qué pensás de esto. Mi opinión es que hasta ahora es al contrario. En muchos aspectos esto parece haber puesto más aún a Estados Unidos en el rol de potencia dominante. Completamente de acuerdo. Publiqué hace unos años con Eduardo Viola, un argentino que vive en Brasil hace décadas, un texto en el cual en el título nomás poníamos mundo multipolar. Y ese mundo multipolar hoy se está terminando en dos polos, en bipolar. O sea, mucha gente lo discutía entonces, pero Rusia era un polo militar y la Unión Europea era un polo económico. Y hoy Rusia y la Unión Europea se encaminan a ser politos de los grandes polos, de China y de los Estados Unidos. Así que coincido con lo que está diciendo, Estados Unidos sale reforzado de esta guerra. Tiene todo para ganar, mientras que Europa tiene todo para perder, empezando por las explosiones nucleares, que pueden ser por ataque o por accidente. Pero después, porque el rol de subordinación no se lo sacan más de encima. Tenían, como siempre, los franceses, el discursito de la autonomía estratégica. Está muerta la autonomía estratégica, es subordinación o muerte, porque contra Rusia solos no se pueden defender. Bueno, excelente. Con estos pensamientos llenos de optimismo, esperanza y luces de colores, nos podemos ir a disfrutar lo que vendría a ser, dado que esto va a salir el domingo, el almuerzo del domingo. Es que sí, porque en Olavarría y en Neuquén la explosión atómica no nos llega, la radiación está lejos, así que desde el sur del mundo podemos, no te diría alegrarnos de lo que está pasando, pero sufrir menos. Un beso, Andrés, hasta luego. Besote, Mex.